En esta oportunidad voy a explicarte dos ejercicios aplicativos utilizando el teorema de Pitágoras. Dice el primer ejercicio que se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. La pregunta es, ¿cuánto debe de medir el cable? Lo primero que hacemos es verificar la información que nos están dando. Como podemos observar, tenemos una torre que la torre mide 25 metros de altura. Este vendría siendo el cable. Fíjense que se va a ubicar un cable desde el punto más alto de la torre hasta el punto más bajo a una distancia de la torre de 50 metros. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para hallar la longitud, es decir, cuánto mide ese cable. Lo primero que hacemos es colocarle cualquier letra a esa longitud del cable. Vamos a colocarle, en este caso X, puede ser cualquier letra. Yo le estoy colocando la X que acabas de observar aquí. Esta X que acabamos de colocar, esa vamos a hacer que es la longitud del cable, ¿ok? Entonces, verificando los datos que tenemos, no tenemos la hipotenusa que vendría siendo la longitud del cable y tenemos estos dos catetos que es la altura de la torre, 25 metros, y el otro cateto, 50 metros, es la distancia de la parte baja de la torre hasta donde voy a amarrar el cable en el piso, ¿cierto? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, recordemos que nos dice el teorema de Pitágoras que en todo triángulo rectángulo, allí se nos forma un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa es X y los dos catetos que tenemos son 25 metros y 50 metros. Esto se eleva al cuadrado. Hipotenusa X al cuadrado es igual a 25 metros al cuadrado más 50 metros al cuadrado. Recordemos que cuando yo digo al cuadrado quiere decir que se multiplica dos veces. Por ejemplo, aquí en este 25 metros vamos a multiplicar dos veces el 25 metros. 25 metros por 25 metros, multiplicamos 25 por 25, 625, y la unidad la elevamos también a la 2, 625 metros cuadrados. Muchos cometen el error de decir que 25 a la 2 es igual a 25 por 2, 50. No, señores, 25 a la 2 es igual a 625 porque se multiplica dos veces el mismo 25 por 25. De manera similar, multiplicamos 50 por 50 y eso me da un dato, un total de 2500 metros cuadrados. Esos dos valores se elevan al cuadrado y los coloco aquí abajito. X a la 2 igual a 625 metros cuadrados más 2500 metros cuadrados. Ahora vamos a sumar esos dos datos. Si tú sumas 625 más 2500, eso me da 3125, la misma unidad, metros cuadrados. Pero ahora, como nos piden la X sola, fíjate que aquí está la X elevado a la 2. X tiene el exponente elevado a la 2. Para poder sacar la X sin ese 2, vamos a sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Sacamos la raíz cuadrada a 3125 y ya me queda la X sola. X sola es igual a ¿quién? A raíz cuadrada de 3125 y el resultado, la raíz de 3125 es 55,9 metros. El metro al cuadrado, pues sacamos también la raíz cuadrada de metro cuadrado y me da metros. Por tanto, el cable debe de medir 55,9 metros. Esto es importante al final colocar la conclusión, colocar el resultado final. Dice que el cable debe medir 55,9 metros, es decir, aproximadamente 56 metros. Lo aproximamos, ¿cierto? 55,9 se aproxima a 56 metros. Veamos otro ejemplo aplicativo con el teorema de Pitágoras. Nos dice que al atardecer un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Aquí tenemos el árbol y la sombra obviamente es la parte de abajo, fíjense la sombra, y ahí nos están dando el dato que mide 2,5 metros, ¿cierto? Entonces vendría siendo la sombra un cateto, ¿cierto? Ahora nos dice,
si la distancia desde la parte más alta del árbol, es decir, la parte más alta acá arriba, esa distancia desde esa parte más alta hasta el extremo más alejado de la sombra es 4 metros, vendría siendo este lado que tenemos acá, 4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Vamos a ver cuánto mide de altura este árbol. Vemos bien la situación, también se forma un triángulo rectángulo, pero aquí, a diferencia del ejercicio anterior, aquí me dan la hipotenusa que vale 4 metros. Recuerden que la hipotenusa es el lado contrario al ángulo de 90. ¿Cierto? Aquí en donde está el árbol, ahí se forma el ángulo de 90 y por tanto el 4 metros vendría siendo la hipotenusa y el 2,5 metros viene siendo un cateto. Entonces aquí lo que nos piden es otro cateto. Vamos a hacerlo de manera similar. Lo primero es colocar una letra. Vamos a colocar una letra, en este caso le llamamos X, la distancia o la altura del árbol, le estamos llamando X, y los otros dos lados, que es la hipotenusa 4 metros y el otro cateto, la sombra proyectada, ¿cierto? De 2,5 metros. Aplicando el teorema de Pitágoras, tendríamos hipotenusa, es decir, 4 metros al cuadrado, igual a ¿quién? Igual a 2,5 metros al cuadrado más la altura del árbol, que no lo tenemos y le estamos llamando X. Sería 4 metros al cuadrado igual a 2,5 metros al cuadrado más X al cuadrado. Lo que primero hacemos en este caso es despejar. Fíjense que en este ejercicio nos piden un cateto y en el video anterior te expliqué que cuando vamos a hallar un cateto, entonces hay que restar, a diferencia del anterior ejemplo, hay que restar a la hipotenusa el otro cateto. Por eso es que colocamos primero x a la 2 igual a 4 metros al cuadrado menos 2,5 metros al cuadrado, ¿cierto? Ahora sí vamos a elevar a la 2 tanto el 4 como el 2,5. Eso me da, recuerden que 4 metros a la 2 es 2 veces 4. Se multiplica 2 veces 4, 4 por 4. Y 2,5 metros a la 2 se multiplica 2 veces el 2,5. 4 por 4, 16. Y 2,5 por 2,5, 6,25. Obviamente las unidades también se elevan a la 2. Ahora, si restamos 16, le quito 6,25, eso me da un total de 9,75. Pero eso no es todo, porque hay que sacar la raíz cuadrada, porque la x está elevada a la 2. Entonces, sacando la raíz cuadrada de 9,75, nos da un total de 3,12 metros. Concluimos, la altura del árbol es de 3,12 metros de altura. Te voy a dejar estos 4 ejercicios para que puedas resolver y puedas practicar. El primero dice, determinar la distancia en kilómetros que separa el edificio de la calle bajo las condiciones dadas. Es decir, vamos a hallar aquí la hipotenusa. En este primer ejercicio, la respuesta es 18,78 kilómetros. Resuélvelo y verifica que te dé lo mismo. La segunda dice, un barco se sitúa a 63 metros del pie de un faro, como lo indica la figura. Si el faro tiene una distancia de 16 metros de altura, ¿cuál es la distancia entre lo más alto del faro y el barco? Se supone que el barco está acá abajito y aquí hay que hallar también H, que es la hipotenusa. ¿Cierto? La respuesta es 65 metros. Verifica. Y otros dos ejercicios donde acá hay que hallar catetos. La tercera dice, una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared y la distancia desde el pie de la escalera a la pared es de 25 decímetros. DM quiere decir decímetro. Un metro tiene 10 decímetros. Es decir, que un decímetro tiene 0,1 metro. Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Hay que hallar esta H, que vendría siendo un cateto. Aquí hay que restar. Entonces la respuesta es de 60 decímetros. Verifícalo. Y en la número 4 nos dice que encontrar la altura H del edificio. Fíjate que también nos piden un cateto. El cateto H. Se forma un triángulo rectángulo
donde hay que buscar el cateto H y la respuesta es de 200 metros. Espero y que te haya gustado, espero y hayas aprendido y muchas gracias.